gracias por mantenerse con nosotros. Continuamos con las informaciones. A pesar de que el factor económico es parte fundamental del bienestar general de una familia, poco se educa y se habla sobre estos temas. Son muchas las personas que desconocen cómo administrar adecuadamente su dinero, por lo que se dificulta adecuar y sobre todo educar a sus hijos sobre este tema. La educación financiera consiste en la capacidad de entender cómo funciona el dinero y cómo se desarrollan habilidades que puedan permitir un mejor manejo de este, que pueda rendir y que puedan invertir y sobre todo ahorrar. Esta información y estos conocimientos ayudan a formar mejores decisiones sobre los recursos financieros y sobre todo sobre la estabilidad familiar. A través de respuestas.com recibimos un caso relacionado a este tema. Veamos. Me gustaría enseñar a mis hijos a ahorrar y a manejar adecuadamente sus ingresos para que en el futuro no tengan problemas económicos, pero no sé bien a partir de qué edad puedo enseñarles sobre esto ni cómo hacerlo. ¿Qué sería lo conveniente? ¿Cómo enseñarles acerca de las finanzas? Se encuentra con nosotros el especialista en administración y finanzas, asesor de finanzas personales, el señor Ramón Liranzo, con quien vamos a hablar sobre este tema. Bienvenido, Ramón. Gracias. Un honor tenerte aquí. Este tema de las finanzas siempre es interesante. Sí. Háblanos un poquito y amplíanos el asunto de la educación financiera y sobre todo para poder manejar estas crisis económicas que creo que casi todos los países del mundo tenemos. La están sufriendo muchos países, realmente sí. La economía no está fácil en los últimos años, ¿no? Bien, pues la educación financiera básicamente es la capacidad que tiene una persona de manejar adecuadamente sus finanzas personales, específicamente hablando, y todo lo que involucra la parte de decisiones de productos financieros como lo que son intereses, la parte de consumo, la parte de préstamos y cómo manejar adecuadamente esto. Ramón, ¿cómo podemos hacer en el caso de que no nos dieron educación financiera? Creo que pocos de los que estamos ahora mismo siendo adultos recibimos una educación financiera. Sí nos decían ahora que las alcancías y el asunto, pero no nos enseñaron a administrar un sueldo. ¿Qué podemos hacer en el caso de que no tenemos esa base para poder educar a nuestros hijos? Lamentablemente son pocos los países que están enfocados en educar financieramente a su población. De hecho, solo recientemente, en años recientes, pues Estados Unidos ha comenzado a trabajar esa parte en los colegios y en las universidades. Aquí en el país, que yo sepa, pues realmente no se está dando en ningún sitio, ni en colegios ni universidades. Y es lamentable, porque realmente tiene un impacto muy fuerte en lo que es el bienestar de la persona y de la familia y al final luego de la sociedad completa como todo. ¿Qué podemos hacer en una sociedad donde lamentablemente estamos supliendo afectivamente a nuestros hijos con cosas materiales? Es una situación de que estamos trabajando y para poder, vamos a decir que suplir esa falta de afecto por mis horas de ausencia, estamos comprando y estamos enseñándoles que con el dinero, lamentablemente, se suplen esas carencias afectivas. ¿Cómo podemos determinar cuándo realmente un chico le hace falta algo, cuándo lo necesita o cuándo simple y llanamente es un antojo o es una situación de la que se puede prescindir? Realmente lo primero que podemos hacer para educar a nuestros hijos financieramente es que nosotros manejemos nuestras finanzas adecuadamente. Realmente no sabemos muchas veces el impacto que tiene el ejemplo que nosotros tenemos frente a los hijos. Yo recuerdo, por ejemplo, en el caso mío que mi motivación inicial a comenzar a invertir, por ejemplo, fue ver a mi papá que con su poco conocimiento que tenía de finanzas, pues comenzó a abrir certificados financieros y eso ya te da como el conocimiento del producto. Y tú dices, comienzas a interesarte por esa parte. Entonces, muchas veces solamente que nosotros comencemos a trabajar adecuadamente nuestras finanzas y veamos y demostremos a nuestros hijos que realmente el dinero no lo es todo y que básicamente lo vamos a utilizar adecuadamente para los productos que necesitamos, pues con eso ya comenzamos a ayudarlos. El problema que tenemos es que si no controlamos las emociones no podemos controlar nuestro dinero, Ramón. Y aquí tenemos una situación, el dominicano tú sabes que le gusta mucho la vitrina, que le encanta decir que compró, que viajó, que tiene y obviamente gasta más de lo que gana. Entonces estamos dando un mal ejemplo en cierto sentido porque una persona que se compra una cartera que le costó el sueldo completo de un mes por aparentar, lamentablemente está dando un mal mensaje. ¿Qué podemos hacer para poder trabajar con estos antivalores sociales que vemos día a día y que no nos afecte la presión social por tener y por allantar en una sociedad donde la crisis económica es muy grave? Esto es parte del efecto que tiene la no educación financiera. El yo comenzar a meterme en cosas que al final no voy a poder cumplir y me van a crear un problema financiero y al final de bienestar en mi familia. Yo diría que tenemos que basarnos en 4 pilares que son de las finanzas personales, donde eso nos va a ayudar a comenzar a tomar mejores decisiones y a dejar de lado ese tipo de compras simplemente por demostrar al otro. La primera es vivir por debajo de nuestros ingresos.
sea, saber que tenemos un ingreso fijo, básico, y siempre tenemos que tratar de vivir por debajo de esos ingresos que están ahí. Segundo, definir un presupuesto, ir registrando todos mis gastos y todas mis transacciones financieras. Tercero, pagarme primero. Una vez que yo definí ese presupuesto mensual, ¿no?, de gastos y demás, dejar un excedente para la parte de ahorro y de inversión. Y esa definición que yo hice, pues entonces ponerlo aparte primero, antes de mis compromisos. Eso ya va comenzando a limitarme a que, bueno, ya me estoy dando cuenta de que esto es lo que tengo disponible para vivir. Ya esa cartera quizá voy a tener entonces que dejarla para después. Exacto. Ya comienzo a pensar entonces en la cuarta parte, en lo que es también muy importante, yo diría que vital, quizá una de las más importantes, que es la planificación para los imprevistos y el futuro. Ahí va entonces, muchísima gente no piensa en el imprevisto en la parte de los seguros. Yo debo tener seguro de salud, un seguro quizá de vida, un seguro de vivienda. Esos imprevistos me pueden causar una crisis en la familia y en mis ingresos que me afecte no solamente a mí, sino el bienestar de mis hijos y mi familia completa. Y dentro de esa misma parte, la parte del ahorro hacia el futuro para la planificación del retiro o de los bienes ya mucho más importantes. Cuando yo tengo esos 4 elementos pues ya integrados en mi diario vivir, pues entonces tiene un efecto en ya comenzar a dejar de lado ese vitrineo y todo ese tipo de consumos excesivos y ver de que el bienestar que me da y la tranquilidad que me da, tener todo esto en conjunto, vale más que eso que yo estoy tratando de lucir hacia la otra persona. Ramón, aquí hay un problema serio. La canasta familiar supera los 20,000 pesos Sí. en el caso de una familia con hijos. ¿Cómo una familia puede vivir con salarios tan bajos? Aquí tenemos personas que ganan 15, que ganan 16,000 pesos, donde una canasta familiar supera lo que gana. ¿Cómo? Tú me estás hablando de una serie de factores que hay que tomar en cuenta, donde obviamente el presupuesto sea mayor. ¿Qué tú le dices a esas personas que nos están viendo que su salario no le da para comer? Precisamente por la situación económica y obviamente por una situación de que los salarios quizás no son los adecuados para un país que tiene tantos costos y sobre todo gastos. Hay elementos, claro, que se escapan a la persona, que ya, digamos, el entorno económico del país y demás, si hay una crisis y todo ese tipo de cosas, pero cosas que sí usted puede apoderarse de hacer. Invierta en usted, invierta en su educación, invierta en superarse y en ir mejorando. Si usted tiene un pequeño trabajo y comenzó a trabajar a los 20 años, dé lo mejor de sí en ese trabajo. Busque realmente crear valor en ese trabajo e ir superándose usted mismo en aprender ese oficio y usted verá cómo comenzará a progresar. Eso es lo único quizá que tenemos en nuestras manos y lo que podemos hacer en ese sentido. No, es que tenemos ahora una serie de informaciones que nos llegan por internet, que para tú aprender a hacer cualquier cosa... Estamos en una época fabulosa en ese sentido. Exacto. O sea, si usted quiere aprender algo, usted simplemente se mete en YouTube y seguro que va a encontrar de lo que usted quiere aprender ahí, definitivamente. Entonces, invierte ese pequeño tiempo, deje quizá un día de lado la novela o la serie y dedique 1 hora, 2 horas en educarse y comenzar a progresar en ese sentido. Y antes de irnos, Ramón, vamos a hacerlo bien breve. ¿Qué tú le recomiendas a la gente rapidito el manejo de las tarjetas de crédito? Aquí tenemos un problema serio con ese tema. Las tarjetas de crédito son un excelente medio de pago. Lo que quizá usted tiene que controlar es la parte de qué límite usted tiene y qué tanto usted va a utilizarla. Tiene que estar dentro de su presupuesto, eso que usted está utilizando la tarjeta de crédito para lo que está utilizando. Usted puede quizá financiarse, pero a muy corto plazo no es recomendable en ese sentido. Y básicamente diría que tratar de, también otra cosa muy importante, pagarla a tiempo, pagar por lo menos el mínimo a tiempo para evitar caer en problemas de buró de crédito y demás. Y no se olvide que hay que pagarla, porque hay gente que cree como que el plastiquito es como gratis. Otra cosa, por ejemplo, de repente comienzan a ofrecerme otra tarjeta de crédito y otra tarjeta de crédito. O sea, sea consciente en cuál es el límite adecuado para mí. Si yo hice ya ese presupuesto y tengo mis ingresos claros, no asuma o no quiera tener más crédito del que necesita en ese momento. Muchísimas gracias, Ramón. De verdad que pudiéramos pasarnos todo el día hablando de este tema. Claro que sí. Te vamos a volver a invitar. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Generalmente el comportamiento de una persona adulta con relación al manejo y a la administración del dinero se desprende de lo aprendido en la familia y sobre todo durante su infancia. Es por esto que la educación financiera es vital en la familia. Es necesario promover desde temprana edad hábitos, habilidades y conocimientos que ayuden a mejores decisiones económicas. Al fin y al cabo, el dinero es también parte de la vida y muchas veces un mal manejo de este puede afectarla gravemente en todos los sentidos. Con esto termina Respuestas y nos vamos súper satisfechos. Compartimos todo el contenido educativo que preparamos para ustedes durante esta media hora.
y esperamos volvernos a encontrar en otra entrega. No se olviden de visitarnos en respuestas.com, nuestra página web especializada en educación sexual, para que sigamos aprendiendo sobre este tema. Me despido cordialmente, Elaine Félix. Espero volvernos a encontrar en otra entrega.